Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo desde acá, desde la ciudad de Guatemala. Es un privilegio para nosotros poder llegar nuevamente hasta sus hogares, donde quiera que usted se encuentre. Oscar Tunches es mi nombre y bienvenido nuevamente una semana más a una cápsula de una serie que hemos estado trabajando ya de unas semanas para acá, la cual le hemos titulado Esperanza Inconmovible. Reciba usted nuevamente un cordial saludo, esperando que la bendición del Señor esté con usted y con su familia, y que todo lo que se emprenda por esta semana que sea de mucha bendición para usted y para los suyos. Este día, como lo habíamos platicado la semana anterior, pues tenemos el privilegio, la alegría de poder estar por acá con un buen amigo, con un hermano, a quien nos conocemos de tantos años, como es el pastor Carlos Ríos, pastor de Misión Cristiana Dios con Nosotros. Pastor Carlos, qué alegría que esté con nosotros, bienvenido. Gracias, Oscarito, gracias por la invitación. Un saludo para todos los que van a estar viendo esta cápsula, este episodio. Estoy muy agradecido con Dios de poder participar junto con Oscarito y la invitación que él me hizo para estar en esta serie de Esperanza Inconmovible. Así es que sabemos que Dios va a ayudarnos y va a hablar a través nuestro hacia los que nos van a estar escuchando. Muchas gracias por estar aquí sintonizando esto. Gracias, pastor. Pues como hemos platicado desde un inicio, iniciamos prácticamente la segunda semana de enero, y pues el objetivo primordial ha sido sembrar como una semilla de fe en el corazón de las personas. Sabemos, pastor, que definitivamente los tiempos han sido cambiantes, la situación ha sido de mal en peor, como nosotros decimos, ¿no? Y hay mucho padecimiento, no solamente en el corazón, en las familias del pueblo de Dios, sino que también personas que en su momento o están alejadas, o en algún momento, pastor, por una o por otra razón, han dejado como de tener esa conexión, esa cercanía con el Padre, y que de alguna u otra manera pues eso ha afectado. Entonces sabemos perfectamente que las personas están batallando con una cosa, con otra, y pues orándole al Señor decidimos ponerle a esta serie Esperanza Inconmovible, ¿no? Usando como base la carta del apóstol San Pedro, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo volver a empezar, dice otra versión, ¿no? A una esperanza inconmovible, ¿sí? Por medio de la resurrección del Señor Jesús. Entonces prácticamente el tema central es la esperanza, pero no la esperanza en el sistema, no la esperanza en un nuevo orden, no la esperanza en la cultura, no la esperanza en la educación, aunque todo eso tenga su lugar, sino la esperanza inconmovible en Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso es que estamos acá, pastor. La semana pasada yo terminé la cápsula citando Mateo capítulo 9, versículo 35, un pasaje que usted lo conoce muy bien. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sí. ¿Qué opina usted de eso, pastor? Bueno, gracias, Oscarito. Yo creo que el tema de la esperanza es vital. Es vital porque partiendo de lo que acabas de leer en Mateo 9, vemos cómo Jesús identifica esa necesidad de esperanza. La gente que él miró en las calles, ahí que nos narra que veía en las calles, iba a las sinagogas a predicar, dice que él las encontraba como ovejas sin pastor, es decir, personas que iban de un lado a otro, se topaban unos con otros, buscando algo que no tenían, buscando una respuesta para su vida que no encontraban, ¿no? Y eso provocó en Jesús, provocó una conmiseración, él los vio y dijo: estos necesitan a ese pastor que están buscando. Por supuesto, él es el pastor. Pero yo creo que el tema es no solo necesario, sino muy actual, porque la esperanza es una necesidad del ser humano. O sea,
todos los seres humanos tenemos la necesidad de poner nuestra esperanza, porque la esperanza está asociada con la confianza, con la fe, con lo que está por venir, porque la esperanza es algo que se espera, ¿no? Que uno tiene esperanza de que suceda algo, ¿no? Y todos los seres humanos estamos con esa necesidad de poner nuestra esperanza en algo, pero como bien decías, nos hemos equivocado y la hemos puesto en cosas que al final no nos van a traer la paz, la seguridad, la certeza que una esperanza debe traer. La esperanza que Jesús vio que no tenían esta gente era de un pastor, de alguien mejor, superior, mayor que ellos. Y eso sigue siendo igual hoy, ¿no? Claro. La gente, todos necesitamos poner nuestra esperanza en algo que sea mejor, mayor que nosotros, ¿verdad? Entonces de ahí que, por ejemplo, un niño le pone su esperanza en su papá, en su mamá, y tiene esperanza que ese papá y esa mamá lo van a sostener, lo van a guiar, lo van a cuidar, lo van a proteger, lo van a alimentar. Igual que Jesús dice ahí, oveja sin pastor. La oveja pone su esperanza en el pastor. ¿Por qué? Hablando en términos naturales. Porque una oveja espera que su pastor precisamente lo cuide, lo alimente, lo lleve a pastos verdes, a aguas sanas para beber y esté al tanto de esa oveja y la cuide, ¿no? Pero la gente entonces no se miraba ni cuidada. Lo que Jesús veía es que la gente no se miraba cuidada, ni guiada, desprotegida, sola. Y eso es vivir sin esperanza. Y justamente es lo que hoy vemos, ¿no? La mayoría de gente, no voy a decir todos, pero una gran cantidad de gente en sus circunstancias, vos mencionabas que las circunstancias se han puesto peor, ¿verdad? Han ido de mal en peor. En esas circunstancias, la esperanza como que se ha ido apagando, se ha ido diluyendo, porque la hemos puesto en cosas que no son eternas, que no son inconmovibles, sino que son movibles, son temporales, cambiantes, ¿no? Exactamente, ¿sí? Y ahí es donde creo que nos frustramos más, porque uno dice, voy a poner mi esperanza en mi profesión, o en mi trabajo, o en mi matrimonio, o en mi familia, o en mis hijos. ¿Cuánta gente está esperanzada en sus hijos, ¿verdad? Dice, cuando sean grandes me van a mantener, esa es una esperanza. Pero los hijos puede ser que sí, puede ser que no. De hecho, no tienen obligación de hacerlo, claro, ¿verdad? Pero ahí no podemos poner nuestra esperanza en algo que es pasajero, ¿verdad, Oscar? Claro. Sí, porque es una historia antigua, pero con mucha relevancia para este tiempo, ¿no? Claro, sí. Porque de alguna u otra manera los tiempos son contemporáneos, son cambiantes, pero la necesidad en el corazón del ser humano es la misma. Sigue siendo la misma, sí. Sí, por eso platicábamos con usted unos días atrás y decíamos por qué tenemos un índice tan grande, pongamos con el tema de las adicciones, por ejemplo, con ese tipo de cosas, ¿verdad? Hablando de una minoría, porque es una gama muy grande, porque de alguna manera, Pastor Carlos, como usted dice, de alguna manera, algunas veces, ya como creyentes, aún somos ovejas sin pastor. Sí. Sí, ¿verdad? Porque tenemos la parte que representa lo que les llamamos culto, el servicio, ¿no? La visita al templo los domingos y todo lo que representa, pero muchas veces en el corazón llevamos una orfandad. Sí, muchas veces hay cosas ahí y entonces el Señor, el Señor al decir en este pasaje y dice que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la misma condición el día de hoy, pastor. Hay gente dentro del redil y gente fuera del redil. Claro. Sí, que no han encontrado, ¿no? Ese refugio, esa fortaleza, esa esperanza inconmovible en el corazón. Porque como usted dice, ¿no? Algunas veces ponemos la esperanza en los lugares equivocados. En los lugares, personas o movimientos equivocados. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué necesitamos tener una esperanza inconmovible, verdad, pastor? Sí. Y eso es lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, por supuesto que una esperanza inconmovible sí la podemos encontrar, ¿verdad? Y de eso se trata esta cápsula de hoy, este episodio de hoy, ¿verdad? De que al ver Jesús a la gente tan necesitada y tan desesperanzada, porque lo contrario de tener esperanza es desesperanza, ¿verdad? No tener esperanza, vivir con temor, con miedo, sentirnos solos, solitarios y sentirnos frustrados, ¿no? Sin esa protección.
Pero sí hay una posibilidad, más bien hay una verdad, una certeza de que podemos encontrar esa esperanza inconmovible. Como lo decía antes, no es una necesidad del hombre. Vos añadiste, y es totalmente cierto, vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Complicados para muchos. Yo diría que hay señales, vos mencionaste las adicciones, pero hay señales de esa desesperanza. Por ejemplo, vos dijiste los vicios, pero también, por ejemplo, el suicidio, el índice de suicidio ha incrementado, el índice de divorcio ha aumentado, el índice de muchachos que ya no quieren saber nada de sus papás y se van, ¿verdad? Familias desintegradas, rotas. Entonces todo eso, lo que digamos, en la sexualidad desordenada, por ejemplo, también, que abunda tanto entre la juventud, y no solo la juventud, ¿no? Todo eso son señales, son consecuencias de no tener esperanza. Pero el Señor Jesucristo dice que Él es nuestra esperanza. Yo quisiera leer, Oscarito, Colosenses 1, 27 y 28, que dice, escribe Pablo a los Colosenses y dice: a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y aquí hay una verdad que es muy profunda. Dice: Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces ahí no está hablando de una esperanza temporal, de una esperanza que va a cambiar, que es poco creíble, sino es una esperanza eterna. Cuando habla de la esperanza de gloria, está hablando de la eternidad de esa esperanza. Pero lo que dice es algo todavía más fuerte. ¿Cuál es esa esperanza? No solo es Cristo, como vos decías, a veces hay cristianos que van a la iglesia, que estamos enrolados en una iglesia, en una religión, pero dice Cristo en ustedes, adentro de nosotros, ¿verdad? Y esa es, creo yo, la clave, la diferencia. Si nosotros tenemos a Cristo en nosotros, Él es la esperanza de gloria. En Él podemos fincar y asentar nuestra esperanza porque es eterna, porque Él no falla, porque Él nos da compañía, protección, justamente lo que hace un pastor. Paternidad, protección, cuidado, alimento. Mientras llega ese final, esa gloria venidera, ese final, Él sigue siendo nuestra esperanza. Entonces, la verdad que no podemos llevar nuestra esperanza a otro lugar, a otra cosa, a una religión, a una iglesia, a una denominación, a un libro, a una filosofía, porque todo eso es temporal, está quebrado igual, nos puede entretener en el momento, nos puede emocionar, pero al final la esperanza de gloria eterna es solamente Cristo viviendo adentro de nosotros. Adentro de nosotros, así es. Sí, claro, pastor. Sí, porque se escucha mucho, se ha vuelto como muy común escuchar esto, ¿no? Decir, bueno, y si de veras Dios es Dios, y entonces ¿por qué yo estoy en esta situación? Claro. ¿Y por qué no mejora mi economía? ¿Por qué los asuntos de familia, en vez de avanzar, a veces siente uno que se complica más? Pero algo que a mí me llama la atención, pastor, yo lo platicaba en un lugar la semana pasada, es el pasaje de Mateo. Cuando en Mateo capítulo 7, me parece, versículo 24, dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace. Sí. Y le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon, dice, ¿no? Con fuerza, pero la casa no cayó. No cayó. Y más adelante dice también, ¿no? Que el hombre que escucha y no hace, ¿no? Entonces, algo que yo aprendo de eso, Pastor Carlos, es que definitivamente los ríos, las tempestades, las situaciones van a venir sobre las dos casas. Claro. Seamos creyentes o no lo seamos, ¿sí? O sea, definitivamente, tener una confianza puesta en el Señor, eso no me hace a mí inmune a las situaciones difíciles del diario vivir. Sí, en algún momento el Señor nunca nos ofreció un jardín de rosas. Claro. El mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Pero confíen. Y ese confiad es esperanza. Ajá. Confiad.
que yo he vencido al mundo. Exacto. Sí. Y es donde entra lo que usted nos estaba leyendo, ¿no? Cristo en vosotros. En vosotros. O sea, más allá del culto, más allá de todo esto, ¿verdad, pastor? Que nosotros lo conocemos, ¿verdad? Claro. Usted como pastor, yo como ministro, como evangelista, nosotros lo conocemos perfectamente. Claro. Pero definitivamente nosotros entendemos de que no es solamente la parte de la práctica, sino llegar a esa fuente de vida, a esa esperanza inconmovible, la esperanza que me sostiene cuando venga la tormenta. Así es. Cuando vengan los días difíciles, cuando la situación se ponga complicada, que yo sepa, ¿verdad, pastor? Que aunque mi padre y mi madre, aunque todo el mundo saliera corriendo por la situación tan difícil, yo sé perfectamente que mi esperanza está puesta en el Señor, ¿verdad? Y el que me llamó será fiel y justo para sostenerme. Será fiel y justo para cuidar de nosotros, ¿verdad, pastor? Así es. Entonces, decimos, ¿verdad, pastor? ¿Qué tan seguro estoy cuando he depositado mi vida, mi fe en Jesús, el Hijo de Dios? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Porque lo que vos decías es muy común, de que cristianos se preguntan, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué pierdo el trabajo? ¿Por qué tengo problemas familiares? ¿Por qué mi hijo no quiere nada de Dios? O sea, vienen un montón de preguntas por situaciones, por la tempestad que nos golpea. Pero vos bien lo dijiste, Jesús lo enseñó en Mateo 7, que la tempestad viene parejo, o sea, viene sobre todos, no por ser creyente, cristiano o por asistir a una iglesia, eso me exime de que me aviente un carro o de que me roben el celular o cualquier problema, ¿no? Que ahí son sencillos, hay problemas más fuertes, ¿no? Claro. Y mientras estabas hablando de eso, me recordaba, el Señor me recordaba lo que pasó en Egipto en la última peste, el último momento de cuando ya los iba a liberar. El ángel de la muerte pasó sobre todos, sobre todas las casas, egipcios y judíos. La diferencia fue que a los egipcios sí mató a sus primogénitos, porque había una diferencia, y era que la sangre del cordero estaba manchando el dintel de las puertas de los judíos. Y esa es la muestra del Antiguo Testamento del cimiento que Jesús habla en Mateo 7 y de lo que acabamos de leer en Colosenses, que Pablo dice, Cristo en vosotros. Ya no es nada más una mancha de sangre en el dintel, es esa mancha del cordero, Cristo adentro de nosotros. Y esa es una esperanza inconmovible, eterna. Vienen las tormentas, pero o pasan encima o el Señor nos da fuerzas para resistirlas, una de dos, ¿verdad? Entonces no se vale, voy a decirlo así, amigos que nos ven, que nosotros nos justifiquemos o le echemos la culpa al Señor y digamos, no, Señor, pues yo te he servido, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo esto, yo lo otro, y de todo modo me pasan estas cosas. Es que nos van a pasar. La diferencia es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, porque nosotros solo vemos esa esperanza como muy a lo que vivimos hoy, muy temporal. O sea, creemos que la esperanza de gloria es que yo tenga hoy salud, plata, que tenga carros, que tenga mi casa, que tenga toda mi familia bien. Y qué bueno si lo tenemos, pero cuando algo de eso falla, como que perdemos la esperanza. Pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿realmente Cristo está en nosotros? Y tenemos el cimiento que Él enseñó, que es la roca, para pasar sobre eso. Porque el salmo más famoso, todos lo sabemos de memoria: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué está diciendo? O sea, si el Señor está con nosotros, aún pasando valle de sombra y de muerte, quiere decir que posiblemente pasemos valle de sombra y de muerte, pero no debemos temer porque Él está con nosotros. Él vive adentro de nosotros y esa es la diferencia. Claro. ¿Verdad? Sí, vemos la esperanza inconmovible desde el Edén, pastor, desde Génesis empezamos a ver el recurso divino, la provisión de Dios. Así es. Aún en medio de la caída del corazón del hombre, tantas situaciones, pastor, que nosotros podemos atravesar en la vida, porque somos ministros, amamos al Señor con el corazón, pero de alguna u otra manera hay situaciones que golpean, hay situaciones que afectan el corazón, que causan desánimo, que nos hacen pasar por procesos de dolor, a veces por valles de desesperación, pastor. Y esto no es nuevo, esto no es nuevo, esta es la historia de la humanidad, claro. Esta es una consecuencia del pecado, ¿no? En el corazón del hombre mismo.
Y me llama mucho la atención, pastor. Bueno, usted hablaba de David, y el rey David allá en el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene del Señor, dice, que hizo los cielos y la tierra. Y a mí me gusta mucho eso, pastor, porque cuando David escribe este salmo, ya no es un humilde pastor, ya es un hombre, ya es rey, ya es un hombre poderoso, claro. Ya tiene recursos, ya tiene tierras, ya tiene ejército, ya tiene mujeres, ya tiene todo. Y él sabe de dónde viene su socorro. Y él sabe de dónde viene o sea, él entendió cuál era su esperanza inconmovible. Así es. Él sabía que todo lo que él había logrado conquistar no era lo suficiente como para llenar el vacío de su alma. Así es. Él entendía perfectamente, y ¿verdad? ¿Quién era el que lo había llamado? Y cuando entendemos, Pastor Carlos, ¿quién es el que me llama? Cuando entiendo perfectamente a quién sirvo, aunque esté en el pozo más profundo de la desesperación, yo sé que mi Señor y mi Dios me va a sacar de ahí. Así es. ¿Verdad? Me va a sacar de ahí porque es inconmovible. Porque es inconmovible. Así claro, es, pastor. Claro. Así es. Si me permitís tal vez cerrar la idea de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, o Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, y con eso podemos quizás ir cerrando. Cuando dice esperanza de gloria es la eternidad. Y a veces a nosotros se nos olvida y creemos que nuestra esperanza debe ser de 70 años o 80. Pero no, es que esta es eterna. Es hasta el final no de la historia, de la eternidad. Dice en Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y esto está metido, este pasaje, en la segunda venida de Cristo, en el final de los tiempos. Y ahí está diciendo, esa es la esperanza de gloria. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más enfermedad. Él enjugará todo nuestro dolor. Ahí ya no tendremos de qué quejarnos de nada, porque estaremos con Él para siempre en su presencia. Pero para llegar ahí tenemos que vivir hoy con Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Y ese Cristo en nosotros es lo que decía David en el Salmo 121, es decir, sabiendo que en medio de la circunstancia dolorosa, dura, limitada que podamos estar viviendo, el Señor está con nosotros. Él lo prometió, Oscarito. Él dijo, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuál es el fin del mundo? Cuando Él ya enjugará toda lágrima, ya no habrá dolor, ni enfermedad, ni tristeza, ni nada. Hasta ahí, hasta antes de ahí, Él dice, estaré con ustedes todos los días. Entonces, amigos y hermanos, miren, nuestra barca, que es nuestra familia o nuestra vida, puede estar pasando tempestad, dolor en este momento. Quizás estás en una situación muy complicada. El Señor estuvo en 2 ocasiones con sus discípulos en la tempestad en medio del mar de Galilea. En una iba en la barca dormido y en la otra llegó caminando sobre el agua. Pero Él siempre estuvo ahí. En una paró la tormenta y les dijo, hombres de poca fe. Y en la otra no paró la tormenta y les estuvo enseñando, ¿verdad? Ven, Pedro camina sobre el agua y le enseñó a Pedro a caminar sobre las circunstancias, teniendo su esperanza puesta en Él, su mirada puesta en Él. Y Él caminó, mientras tuvo su mirada en Cristo, caminó sobre las circunstancias, sobre la tempestad. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en este día a todos los que están viendo esto. Así es, así es. Queridos hermanos, queridos amigos, ustedes que nos están viendo en cualquier lugar donde usted se encuentra, lo decíamos un par de programas anteriores y lo volveremos a repetir en este día. No es el momento de retirar la toalla, no es el momento de levantar el puño al cielo y decir ¿dónde está Dios? Me gusta algo que dice Max Lucado en uno de sus libros por ahí. Dice, es el momento, dice, de bombardear el cielo con nuestras oraciones. Este es el momento para hacerlo, porque el momento de más necesidad, el momento más difícil de su vida, es el momento cúspide para que usted pueda ver la mano bendita del Señor sobre su vida y sobre su familia. Entonces, no es tiempo de decir hasta acá llegamos, es tiempo de cerrar ese capítulo y empezar un capítulo nuevo de un libro que todavía se está escribiendo en su vida, en la nuestra y en la de todas las personas. Entonces, adelante, porque el Señor todavía está con nosotros. Su misericordia se renueva cada mañana
y Él ha prometido, como dice su palabra y nos lo recordaba el pastor Carlos, Él ha prometido quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la esperanza inconmovible que tenemos. Pastor, ¿podría dirigirnos unas palabras finales para nuestra audiencia? Gracias, Oscarito. Pues muchas gracias por estar sintonizando este episodio, este capítulo. Estamos agradecidos con Dios y como decía Oscarito, no me resta más que decirle, asegúrese de que usted vive con Cristo adentro, porque Cristo en usted es la esperanza de gloria. Si usted no está seguro, hoy es un buen día para que usted tome la decisión y decirle, Señor, yo quiero que entres y vivas en mí y me des esta esperanza gloriosa para continuar adelante, no importa las circunstancias de la vida. Dios le siga bendiciendo, le siga sosteniendo, le siga animando y que podamos saber de usted a través de comentarios y todo lo que usted pueda escribir en las redes sociales donde se va a subir este episodio. Dios le bendiga abundantemente. Y por favor, no olvide compartir con alguien más. Cada semana estamos subiendo un capítulo nuevo de esta serie Esperanza Inconmovible. Usted conoce familia, amigos, compañeros de trabajo, personas que le están batallando con cualquier otra situación. Y recuerde que Jesucristo es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo de siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Un fuerte abrazo y bendiciones siempre para ustedes.